Bueno, pues como ven, y esperando, seguimos esperando, seguimos esperando. Y sí, no es la introducción del programa más emocionante al uso que hemos hecho en tratar de arrancarlo, por supuesto. Pero ¿qué hemos querido hacer? Pues representar de la mejor manera y de la manera más gráfica posible qué es lo que está pasando en MotoGP. Porque sí, están pasando cosas. Y no hablamos de la historia de Instagram de Marc Márquez. No, la palabra que lo resume, como decimos, es esperando. Porque llegamos al momento en el que va a debutar el Gran Premio de la India. ¿O no? Seguimos esperando. Y es que hay que esperar a dos cosas. En primer lugar, que hay pilotos que todavía ni siquiera están en el circuito porque no tienen los visados, como Marc, que a falta de decir me quedo en Honda o me quedo en Gresini, Marc ha dicho: si hay un sitio donde me voy a quedar, va a ser en la terminal del aeropuerto, que aquí me voy a quedar un buen rato hasta que le llegue ese visado. Y otra cosa por la que hemos tenido y vamos a tener que esperar, y todavía esperar, es para ver si el circuito es homologado o no. Estamos a nada de la carrera y todavía hay que esperar a la reunión que tengan los pilotos, que hagan primero el track walk, que miren la curva 2 y 3, ver si les parece segura o no, decidir en la reunión y saber si hay carrera o no hay carrera. Entonces, como ven, no nos queda otra cosa que esperar. Pero lo que no tengo que esperar es a que llegue mi compañero habitual en tratar de arrancarlo para comentar todo esto y mucho más. Para comentar, por supuesto, que viene pletórico, viene exultante y no viene sin camiseta y bailando, porque la camiseta tiene que ver efectivamente justo con ello. Ha sido la consecución del Mundial de Motocross por parte de Jorge Prado. Así que, muy buenas, David González. Muy buenas a todos, Carlos. Qué alegría nos da el continuar contando la historia del motociclismo español, completar uno de los pocos hitos que le quedaban al motociclismo español. Y en este caso, como bien dices, con esta camiseta, que mira, para que se vea bien, aquí Greenland, uno de los patrocinadores de Jorge Prado, que ha hecho historia en el mundo del motocross, primer español en ganar en la categoría reina de motocross, y lo ha hecho de una forma espectacular esta temporada, que como estaba revisando ahora, por si los datos no me fallaban, solo ha habido en 2 carreras que no haya estado en el podio el piloto español, que una fue el Gran Premio de Litour Sanadú aquí en Madrid, que quedó en 4º lugar por detrás de Rubén Fernández, que fue una pena que nosotros estuviéramos allí y no consiguiera quedar en el podio, pero a cambio tuvimos a otro español en el podio. Y la otra vez fue en el Gran Premio anterior en Turquía, donde se le paró la moto el domingo en la carrera cuando había hecho una salida espectacular. Tuvo problemas similares también el sábado, así que muchos problemas en ambas carreras, y terminó en una 10ª posición después de remontar, y por fin en el segundo match ball que tuvo para conseguir el título consiguió un segundo puesto en el Gran Premio de Italia. Así que alegría. Y lo que sinceramente me da bastante rabia y me da bastante pena es ver que todas las televisiones y demás no se hayan hecho eco de esta noticia, porque al final mucha gente lo ha comparado, y además creo que con bastante razón, este hito, este campeonato, este título que ha conseguido Jorge Prado, se le compara mucho con el primer título de MotoGP que consiguió Alex Cribillé, ese título de 500. Pues esas gestas de algunos grandes deportistas españoles, como pudo ser Rafa Nadal, que marcó un antes y un después en la historia del deporte, y que Jorge Prado y Rubén Fernández lo están marcando, y no solo ellos, sino que Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos también lo están haciendo, y la tele no se hace eco del motocross. El motocross no existe para nadie, solo han echado las carreras en Teledeporte. Se hizo un poquito de eco Televisión Española en el telediario, pero ya está. No hay grandes reportajes, no hay grandes entrevistas, no hay
No hay nada. Y el motocross es muy divertido, es muy difícil de practicar y es una competición que gusta muchísimo a todos los aficionados. Así que ojalá que poco a poco la gente se aficione más al motocross, que sigan a Jorge Prado, que sigan a Rubén Fernández, que sigan a nuestras chicas, porque hay muchísimas que practican motocross, ya no solo en el mundial, sino también a nivel un poquito más campeonatos de España, campeonatos regionales. Así que enhorabuena, Jorge, que has demostrado ser un gran campeón. Otro título más que se viene para España, otra bandera más de España que ha ondeado en el cielo del deporte, del motocross en este caso, y que se preparen la temporada que viene, porque vamos a ver una pelea por el título entre Jorge Prado y Rubén Fernández. Impresionante que esta temporada Rubén Fernández, primera temporada con la Honda oficial, está quinto en el mundial a falta de una carrera, más o menos estable en esa posición, y va a estar difícil que suba o que baje, pero es que los resultados de Rubén Fernández, excepto alguna carrera que ha tenido así un poquito más de malos resultados, ha estado muy arriba siempre, ha sido esa mosca cojonera que siempre está cuando el resto fallan. Así que la temporada que viene va a ser un piloto muy a tener en cuenta, y aquí estaremos nosotros para contarlo. Así que la gente se anime a ver el motocross, que se anime a comprarse motos, y que aquí estamos nosotros para contar todas las novedades de las dos ruedas de motocross de campo, para mancharnos de barro, para disfrutar, para tener esas carreras apasionantes. Así que podemos marcar otro check y podemos decir que nosotros lo hemos contado aquí en Trata de Arrancarlo. Pues conquistado ese campeonato de motocross que acabas de decir, nosotros lo hemos contado en Tratar de Arrancarlo, pues igual es de estas cosas de las que efectivamente podemos verdaderamente subrayar que lo hemos contado, porque hemos estado todo el año siguiendo, comentando este mundial de motocross, que como decimos también es de esas cajas o de esos digamos categorías del motor que te apasiona a ti en concreto, y ha sido así, hemos dado la cobertura y al final tanto lo hemos comentado. Vamos a ver qué pasa con Jorge Prado, vamos a ver qué pasa con Rubén Fernández, vamos a ver si se acercan el resto o no, cómo va a acabar el mundial, y al final, después de todo, se ha acabado consiguiendo este mundial, y por suerte hemos llegado a esta conclusión pudiendo contarles que Jorge Prado pues ha sido campeón del mundo de este mundial. Sí, totalmente, y es que al final parece que no, y parece un título menor y no se le ha dado la importancia que se debería, pero es que es un hito en la historia del deporte español, que el primer campeonato, al igual que no se le da la importancia que se debería a Tony Bow, que esta temporada ha vuelto a ser campeón del mundo, creo que ya van 33 títulos si no me equivoco. Así que ¿cómo? Sí, no es casualidad, no es mentira, son 33, así que una pena que además disciplinas como es el trial o como es el motocross, en la que se necesita muchísima precisión, muchísima preparación física y muchísimo esfuerzo, que pasen tan desapercibido y que apenas se escuchen y apenas se haga eco nadie de ellas. Así que bueno, como decimos, nosotros hemos sido testigos, hemos podido ver cómo pilota Jorge Prado, yo en particular, durante las 3 veces que he ido al circuito de Litus Sanadú a disfrutar del Gran Premio de España. Lo seguiremos haciendo, seguiremos contándolo, y sobre todo también algo muy importante, y que a pesar de que todavía estamos ya mediados, casi finales de septiembre, y todavía no hemos vuelto, pero que la idea es volver con las entrevistas en cuanto podamos, que tenemos un montón de protagonistas deseando, y además la primera protagonista, ya podemos decir que chica, que pase por aquí en este mes de septiembre, viene de la mano de una moto de cross, de una moto de campo, de una moto en la que nos vamos a manchar de mucho barro. Así que a nosotros nos gusta mancharnos de barro, nos gusta ponernos las gafas de motocross, el casco de motocross, de enduro, de cualquier modalidad off-road. Así que aquí estaremos nosotros defendiendo quizá los que menos voz tienen dentro del mundo del motociclismo, al igual que también estamos aquí para hablar de Superbikes, de MotoGP, de Álvaro Bautista, de Marc Márquez, de Iron Fran, de Zaida, de todos nuestros amigos y protagonistas. Así que mucho que contar en el día de hoy, porque sí, están pasando cosas, sí, van a pasar cosas este fin de semana, no sabemos cuáles son, si vamos a correr, si no vamos a correr, pero la realidad es que el mundo de las motos está más picante que nunca,
lo que es una lástima es que sea por lo que pasa fuera de los circuitos una vez más que por lo que pasa dentro de los circuitos. Así que bueno, vamos a ir poquito a poco desgranando todas las noticias que nos depara esta semana, este fin de semana de carreras y este final, encarando la segunda parte final de temporada. Pues ahí vamos efectivamente a comentar. Salido ya el tema de la gloria que ha ganado Jorge Prado, hay que hablar de lo que no es tanto la gloria, de lo que es un poco, no diré la incompetencia, sino la, digamos, falta de previsión, o lo que no debería de ser normal en un circuito del más alto nivel, que es todos los problemas que está acarreando el Gran Premio de la India. Tenemos desde estafas en el precio de las habitaciones de hotel, estafas en el precio de los transportes, tenemos visados que, como decimos, no llegan, pero no para la gente que viaja, no, para mecánicos, para ingenieros, para periodistas y hasta para los pilotos como Marc Márquez. Y no solo contento con eso, porque si eso fuese fuera de la pista, bueno, por lo menos se soluciona, se intentará devolver el dinero de alguna manera o no, se llega o no al circuito. Ya te digo yo que sin un piloto no corren, y eso te lo aseguro, pero con lo que no se puede correr es sin circuito. Y es que este circuito, aparte de todo esto, no está homologado. No tiene todavía la homologación a falta de los pocos días que quedan para la carrera. Y además, no solo es que no tenga la homologación, es que hace falta una homologación de vista. Que van a tener que ir los pilotos, ver esa curva 2, esa curva 3, que es la que más preocupa a los pilotos por la cercanía de los muros, y decir, está para correr, no está para correr. Y si no está para correr, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Si un circuito no está para correr, no se puede buscar sustituto. Vale, ha pasado en Imola este año, ha habido lluvias, nadie ha sustituido el Gran Premio de Imola. Vale, a unas malas, no se corre la India y ya está. Pero, ¿cómo puede pasar esto a estas alturas? Pues esto es así, parece mentira que estemos viviendo esta situación, pero es real, está pasando y veremos a ver qué termina de pasar. ¿Por qué? Porque como bien dices, no será hasta que los pilotos estén encima del asfalto cuando no se termine de homologar el circuito. En principio, el circuito propiamente dice que sí, que está todo bien, que está todo correcto, que está la cosa, que es seguro el circuito, que se puede homologar. Pero es que no lo sabemos, y Dorna e IRTA tampoco lo saben, y han pedido una reunión con los pilotos para que ellos sean parte implicada en la toma de decisión para decir, oye, esto es seguro, aquí podemos correr, aquí nos gustaría correr, tal. Y es que nos podemos encontrar la sorpresa de que lleguen todos los pilotos, llegue cuando se tiene que celebrar la primera sesión de libres, y que no salgan los pilotos porque no está en condiciones de seguridad. Y lo que pasó en Imola fueron lluvias, fue una situación de climatología adversa y yo la entiendo. Perfecto, no se corre por la situación de seguridad del país, vale, perfecto, vale. No se encuentra un sustituto o no se busca un sustituto, me parece igual de perfecto. Pero es que esto, es que te has aventurado a meter en el calendario a un circuito que lejos de estar terminado estaba en remodelación, que no está homologado para correr y que has desplazado a toda la gente con el coste millonario que eso supone, mover a todas las motos, todos los mecánicos, todas las piezas, todo, hasta la India, nada más ni menos, y encima para no saber si vamos a correr o no. Suerte que la próxima carrera es cerquita y que ya están en ese periplo asiático y no tienen que hacer muchos kilómetros, que ya directamente van de un circuito a otro. Pero es que cuidado, porque podemos encontrarnos una sorpresa de un fin de semana que queremos ver carreras, queremos ver MotoGP y que resulte que no se ha podido correr al final. ¿Quién va a correr con todos esos gastos? ¿Quién va a perder tantísimo dinero? ¿Qué va a pasar de cara a la temporada que viene? Pues esto está complicado y una vez más, pues quizás Dorna ha pecado un poquito de optimista, de no se sabe muy bien de qué, si han sido por billetes, si ha sido por otra situación, pero
Una situación rocambolesca en MotoGP a día de hoy, ¿eh? Y cuidado que no juguemos con la seguridad de los pilotos, por favor, que esto es muy importante. Y en un año en el que ya ha habido que cancelar el Gran Premio de Kazajistán porque no llegaba. Sería un ridículo bastante espantoso, quitando, como decimos, el gran paréntesis que acaba de decir, que lo que importa es la seguridad de los pilotos. Si el Gran Premio no está para correr porque no te garantiza la seguridad, no se corre y punto, y son 2 grandes premios en un año los que se han cancelado. Pero 2 grandes premios en un año cancelados porque no llegan, porque no son lo suficientemente homologables, es un ridículo espantoso para una categoría, para la máxima categoría del motor a nivel de motos, a nivel de imagen, a nivel de seriedad, a nivel de predisposición y a nivel de calendario. Totalmente, y es que sería un esperpento yo creo que casi nunca visto. Y lo que decía, que lo bueno que después de la India van a Japón, a Motegi, y ahí pues bueno, pues están más cerca. Pero es que es un esperpento, lo mires por donde lo mires. Metes un circuito en el campeonato que es que no está ni terminado de construir. Metes otro que está pendiente de homologar, y ya no que lo homologues durante la temporada, que mandes a un personal de Dorna, un personal de IRTA y un representante de los pilotos a ver el trazado, cómo lo han remodelado, cómo ha evolucionado, cómo está a día de hoy. No, es que te plantas en la semana de la carrera, y no sabes cómo está el circuito. ¿Pero esto qué es? Que se van a encontrar estos chicos cuando se pongan a 300 km por hora, que no saben cómo va a reaccionar. Porque aquí otro tema, y esto lo comentamos ahora, ¿qué va a pasar con los neumáticos? Que Michelin tampoco tiene ni idea de cómo va a reaccionar el neumático en este circuito, y esto sí que lo he escuchado comentar en muchos podcasts, en muchos canales, que la verdad que han sacado este debate, y es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué plantea Michelin ahora? ¿Qué va a pasar con los neumáticos? Es que pueden ser muchísimos problemas, y el problema mayor es que juegan con la seguridad, y cuidado que no tengamos algún sustito si finalmente se termina corriendo, o que el susto sea que no se corre ni desembalen las cosas y se tengan que ir directamente a Japón. Veremos a ver qué pasa, pero situación rocambolesca la que estamos viviendo en MotoGP, y no precisamente, como decimos, por lo que está pasando dentro de la pista. Aquí hay un punto que hablan muchas veces muchos expertos, que se está pidiendo mucho, lo pide la comisión de pilotos, que dentro de las comisiones de seguridad, que dentro de los directores de carrera, que dentro de las personas que toman decisiones importantes en MotoGP, haya expilotos. Y cuando se refiere a expilotos, no expilotos de hace 40 años, como Spencer, 50, no. Pilotos como Lorenzo, como Pedrosa, yo que no, porque tienen que estar en KTM y no tendría que compaginar, pero pilotos como Lorenzo, como Bradal, como Dovizioso, como Zarco cuando se retire, para tomar decisiones de verdad conociendo lo que opinan los pilotos, de verdad sabiendo lo que opina un piloto, dónde frena un piloto, y que conoce estas máquinas. Y en este sentido yo creo que en esta situación lo pone otra vez de manifiesto, porque si tú tienes un piloto de este perfil, tú en vez de ir el jueves y reunirte con los pilotos, que está bien que te reúnas con todos y que todos vean el circuito y vean lo que opinan, si tú llevas a un Zarco, a un Lorenzo, y van al circuito una semana antes, te dicen, esa curva no está y no va a estar. O igual está y está en una semana y se corre en una semana. Pero si no llevas a nadie, estás eso, a la espera de que los pilotos te den una opinión de cómo está la curva y de cómo la creen, que una opinión que podrías haber tenido antes, pero al final pues son cambios que creo que MotoGP no los va a empezar a efectuar hasta que no tenga que hacerlos obligatoriamente por alguna circunstancia extraordinaria, que esperemos que no sea un accidente. Claro, es que aquí está el tema, que teniendo hoy en día la capacidad y el personal que tiene Dorna, que tiene MotoGP, que tiene la FIM, que tiene todo el entramado de MotoGP, tanto de pilotos en activos como de pilotos que ya no están en activo, ¿cómo estamos ante esta situación de que en la semana de Gran Premio, hasta el propio jueves, no se vaya a saber si se corre o no?
cuando ya tienes a todo el mundo allí. Hubiera sido mucho más fácil que en alguno de los parones que hemos tenido de la temporada, o que incluso antes de empezar la temporada, o se acerca este gran premio y dices, oye, vamos a coger a un representante de cada equipo, vamos a coger a la gente de Dorna, la gente de MotoGP, el doctor Charte, que también tendrá su punto de vista. Vamos a ver una visita al circuito, vemos cómo está, vemos si hay que hacer alguna remodelación, si hay que hacer algún cambio. Todos los equipos están presentes y saben cómo está. Señores, esta es la situación que hay. Para nosotros es un circuito correcto, que se puede correr. Los pilotos, los equipos, ¿dais el visto bueno para esto o qué pegas tenéis? Trasladárnoslas y así podemos manejar la situación con tiempo y con margen para decir, no, es que hay que modificar el trazado de esta forma, de esta otra, de lo que sea que haya que hacer. Perfecto, pues se hace, se trabaja. Oye, que los de Honda dicen esto, lo estudiamos, ¿es factible? Sí, no. Los de Yamaha y Ducati dicen esto otro. Vale, modificamos esto, ¿es factible? Sí, no. No, pues aquí en vez de ser previsores, esto es como los niños en el instituto. ¿Tienes un examen? No, tienes que ir estudiando durante todo el curso, que si no la cosa se te va a ir de madre, que tienes que ir poquito a poco, que luego no te da tiempo. Nada. Aquí estudiamos el día antes del examen, pues esto es igual. Lo que pasa con la diferencia de que un examen luego tienes una recuperación, pero que en este caso no hay recuperación y encima has gastado una cantidad de dinero que no vas a recuperar, que los equipos tienen que adelantar y que vas a tener cabreado a todo el santo mundo. Así que, señores, que no es que nosotros seamos más inteligentes, que no es que nosotros lo veamos todo mucho más fácil, es que realmente la vida es más fácil de lo que muchas veces nos pensamos. Y este es un caso clarísimo. Se podía haber evitado esta situación anticipándose, aunque sea 2 semanas, pero es que me parece surreal que a poquitos días, a menos de una semana del Gran Premio, bueno, en la propia semana del Gran Premio, todavía no se sepa si se va a correr o no. Es que me parece de lo más rocambolesco que he visto yo en los últimos años de MotoGP. Pues es que últimamente las categorías de MotoGP y las categorías de Fórmula 1 sobre todo nos están teniendo acostumbradas a ridículos o a situaciones como estas, como decimos muchas veces, la broma de los misiles de Arabia Saudí, el Gran Premio de Kazajistán, grandes premios que solo hemos llegado a tener en consola, porque en la realidad ni de broma, como el Gran Premio de Vietnam, que solo lo pueden ver en videojuegos, porque en realidad ni llegó a ocurrir, y todo este tipo de situaciones que nos lleva, pues bueno, a tomárnoslo con humor, porque si no te dan ganas de un poco de tirarte de los pelos o de llorar, pero como decimos en este caso, pues hay que ver qué ocurre, porque la verdad, independientemente de todo lo que ocurre, para mí es un gran premio del que tenía muchas ganas. Los que hemos jugado al Fórmula 1 2010, 2011, 12, recordamos este circuito, que el primer sector recuerda mucho, salvando las distancias porque es único, a Portimao, con subidas, con bajadas, el tipo de curva, y el tercer sector es una montaña rusa de curvas, alguna lenta, otra rápida, que nos puede dar un gran premio inédito y que además, al ser un gran premio nuevo, nos puede dar lugar a errores de pilotos que no veríamos, sobre todo las Ducati, que como se suele decir van por raíles, y quizá aquí podríamos ver algún error de algún piloto de Ducati, que no sé qué te parece en el hipotético caso de que se pueda correr pues este Gran Premio de la India, que no habíamos hablado hasta este fin de semana. A ver, pues realmente es una situación muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque vamos a ver un circuito nuevo en el panorama de MotoGP y aquí realmente veríamos qué capacidad de adaptación tiene un piloto, qué capacidad de poner a punto la moto tiene un piloto, y quizás se restaría un poco la importancia a realmente el funcionamiento de la propia máquina y entraría un poquito más en juego el talento del piloto y ese punto de ser consciente, de ser, oye, pues aquí tengo que frenar en este punto, que eso más o menos todos van a coger rápidamente la trazada, vale, pero la moto le viene mejor este setup que todavía no le he montado, tal, lo comparan un poquito a nivel de neumáticos con el circuito de Austria, veremos a ver si es verdad.
Y una situación que hay que tener en cuenta en Austria es el tamaño de los discos de freno, que son los más grandes de toda la temporada. Van a tener que poner este tipo de discos de freno, va a sufrir mucho el neumático, no, pues todo esto es algo que tienen que tener muy en cuenta desde los primeros entrenamientos libres, y por eso también, por esta razón, para adaptarse un poquito mejor al circuito, los entrenamientos libres se van a ver aumentados, no sé si eran 15 o 20 minutos cada sesión, para que los pilotos tengan un poquito más de rodaje, para que todo pueda rodar un poquito mejor y se minimicen esos posibles riesgos de caídas y demás, y que la gente se adapte al circuito. Pero me parece muy interesante porque ya digo que en una situación en la que Pecco viene de la caída de Barcelona, que vamos a ver cómo se ha terminado de recuperar en esta semana de parón del golpe, un Jorge Martín que está en plena remontada, un campeonato que está en 33 puntos, vaya, otra vez 33, casualidad, no lo creo, vaya por Dios. Todo esto, una Aprilia que puede ir bien, que no se sabe, una KTM que lo mismo, hace que sea una combinación espectacular, pero que se vea empañada por la situación del circuito, así que bueno, yo realmente tengo muchas ganas de verlo, tengo muchas ganas de ver cómo continúa de estado de forma Jorge Martín. Así que bueno, cruzaremos los dedos primero para que el circuito esté fit, para que sea seguro, para que sea realmente posible una carrera y que no tengamos que lamentar ningún accidente grave, ningún problema de seguridad, que los pilotos den el ok, que Dorna e Irta den el ok, que se pueda correr, como decimos, sin ningún problema, y que veamos una carrera y un fin de semana de carreras espectacular, porque si hay morbo dentro de la pista por el circuito, hay morbo fuera de la pista por los movimientos de fichajes y demás, así que vamos a tener MotoGP para mucho tiempo. Y antes de entrar a ese morbo que hay y mucho, te iba a preguntar, me has hablado de sensaciones de lo que puede llegar a significar el Gran Premio por equipo, por novedad. No sé si tú has tenido la oportunidad de conocer el trazado, de ver el trazado, y qué te parece a ti el circuito antes de llegar a la carrera. No lo he visto y tengo mis vagos recuerdos del circuito de Fórmula 1, pero tengo buenos recuerdos. Y es más, así mientras charlamos, mientras nuestros oyentes y nuestros viewers nos ven, pues lo voy a buscar aquí en el iPad, voy a buscar India Circuito MotoGP y así lo veo y lo descubrimos directamente con todos nuestros espectadores. Vamos a ver, imágenes. Porque es que ya te digo, yo tengo mi vago recuerdo de cómo era en el Fórmula 1, pero no lo recuerdo. Y bueno, se decía que había varias frenadas que son puntos de parar la moto, y que esto es que además esta mañana he visto el programa de Lluís en TR MotoGP, que la verdad que es un podcast bastante recomendable para todos los amantes del motociclismo, y efectivamente decía que era un circuito un poquito anti-Aprilia y puede ser. Primer sector con esa primera curva bastante cerrada, luego una segunda muy de Marc Márquez para derrapar, muy de Casey Stoner con la Ducati, luego llegamos a otro ángulo casi cerrado, la curva 4 lo mismo, en fin, pues es un circuito interesante, un circuito con un último sector, pues eso, que combina bastante las curvas rápidas con alguna frenadita que vamos a ver, y muchos puntos de adelantamiento que yo vea por aquí, así que bueno, pues interesante. Y como digo, la situación que más me gusta a mí de esto, ya más allá de la espectacularidad o no del trazado, es el tema de la adaptación que tienen que demostrar los pilotos, porque en estas situaciones es cuando se demuestra el que tiene más hambre, el que tiene más talento, el que quizá vaya con un poquito de el ancla echado por si acaso guardar los muebles. Así que bueno, se presenta, como digo, un fin de semana bastante bonito de carreras, que ojalá se pueda celebrar sin ningún problema, y veremos a ver la semana que viene qué novedades y qué cositas nos ha traído este circuito y cuáles son los puntos más a destacar del mismo. No le viene mal a Pecco que se cancele la carrera, ¿eh? Son más puntos que ganas, pero menos puntos que te pueden quitar. Efectivamente, no le viene tampoco mal, porque teniendo en cuenta la calidad que está demostrando Jorge Martín y la solidez que está demostrando en las últimas carreras, cuidado porque se pone candente el mundial y podemos tener una remontada bastante interesante. Así que bueno, veremos a ver, porque quizá Pecco sea uno de esos amarrategui que diga no, esto no está para correr, nos esperamos a la carrera siguiente, y así una carrera menos en la que disputar puntos con Jorge Martín. Pero bueno, podemos estar tranquilos, que ya nos han dicho que no va a haber biscotto. Jorge Martín está más seguro que nunca del mismo, así que nosotros seremos felices si continúa la buena racha del piloto madrileño.
Pues si hablamos de Jorge Martín, hay que hablar de una noticia que tiene que ver con los colores que viste Jorge Martín. Y es que Jorge Martín, para el año que viene, va a tener nuevo compañero. Y es que Franco Morbidelli llega al equipo Pramac, buscando la redención, buscando resucitar y buscando volver a encontrarse consigo mismo. Esto en el caso de que la llegada dé sus frutos y sea positiva. La lectura, en el caso de que sea negativa, igual es pensar que Pramac lo va a apostar todo Jorge Martín y que le descarga un poco de responsabilidad de tener un compañero que le vaya a meter la moto y que le compita, dándole toda la rienda de la moto, como decimos. Esto, según pase una cosa o pase otra, no ha pasado todavía ninguna de las dos. Por ahora, solo la noticia es que Franco Morbidelli es nuevo piloto del Pramac. A ver, esto ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa que con el vídeo de Marc Márquez mucha gente dijo, oh, Márquez incluso al Pramac, cuidado porque hay dos motos y bueno, Ducati no le gusta la situación de tener a un piloto que directamente se suba en una moto oficial, porque tal, porque no sé qué, porque bueno, nosotros lo dijimos aquí hace bastantes meses, suena Morbidelli para el Pramac, parece el movimiento más normal. Lo que nos hizo dudar era si Marco Bezzecchi iba a dar ese salto hacia el Pramac. Cuando ya anunció que no, pues se dio por hecho que iba Morbidelli al Pramac. Pero bueno, en fin, fuera de este lío, es una situación que me dan ganas de verla, porque creo que poco a poco ese trabajo a nivel psicológico que están haciendo desde la Academia de Valentino con Franco Morbidelli está dando los resultados, porque a pesar de que Quartararo esté haciendo las pruebas con la posible moto del año que viene, con esa nueva revolución de Yamaha y demás, la realidad es que Franco Morbidelli, aunque pase un poquito desapercibido, pero a día de hoy es el único piloto de las tres categorías que ha puntuado en todas las carreras. Y a la chita callando, ha ido sumando séptimo, décimo, tal, luchando siempre por los puntos y ahí está. No falla, sigue en un ritmo lento en comparación a la gente de cabeza, pero siempre luchando por entrar en los puntos, así que creo que poco a poco está consiguiendo volver a encontrarse esas sensaciones de piloto que puede ir rápido, y vamos a ver cuánto le cuesta adaptarse a la MotoGP de 2024, porque hemos visto esta temporada como Enea Bastianini le ha costado muchísimo, y eso que venía de hacer muy buenos resultados con la Ducati de Gresini, y de repente se monta en la Ducati oficial y ya la cosa no empieza a funcionar igual, ya la cosa se complica, así que cuidadito, porque Ducati es una moto potente, por supuesto, pero no es ni mucho menos una moto fácil de conducir, así que veremos a ver desde el inicio de temporada cómo va Franco Morbidelli y si se puede redimir y puede sacarse esa espinita, aunque el piloto número 1 del equipo Pramac va a ser Jorge Martín, y cuidado con que Jorge Martín pueda plantar cara hasta el final con el título de este año, porque hay muy poquitos puntos de diferencia, hay muchos puntos en juego, y si no meten mano los patrocinadores, Ducati ha dicho que les va a dejar luchar. Veremos a ver hasta qué punto, pero se presenta un final de temporada muy interesante para Jorge Martín y Pecco. Y también decir, para los que son fans de Franco Morbidelli y que pues le tienen gusto, simpatía al piloto italiano, decir que el momento en el que más brilló Franco Morbidelli y por lo que llegó a Yamaha fue en una satélite, fue en ese proyecto tan ambicioso de la Yamaha Petronas que tenía a él y a Quartararo, y tal fue el éxito del equipo, aunque se esperaba que fuese más, que subieron tanto Fabio Quartararo como Franco Morbidelli, así que quizá esos aires de moto no satélite, porque es parecida a la Pata Negra, parecida a la Ducati, pero no a ese punto. No sé si la segunda Pramac también es Pata Negra como la Ducati de nuevo, o es un poquito menos. Igual ese bajar ese escalón le vuelve a hacer, como se suele decir, volver a los orígenes a Franco Morbidelli, y es así como recupera la forma. A ver, en principio, la Ducati de Pramac, tanto la de Jorge como la de Morbidelli, van a ser oficiales, porque Pramac lo tiene así estipulado por contrato y las compra. Que no es que... No, es que Pramac paga por tener motos oficiales, así que va a ser difícil, yo creo, la adaptación, y hay que darle algunas carreras, pero bueno, yo estoy seguro que Franco Morbidelli nos va a demostrar el piloto que es, y que después de unas carreras de adaptación
va a estar luchando por los puestos de mitad de tabla y que durante la temporada veremos una evolución hacia los puestos de podio y incluso quizá ojalá que las victorias, pero lo que podemos tener claro es que va a ser un piloto que hay que tener paciencia con él y que ojalá que vuelva a recuperar su mejor momento, pero olvidémonos de motos satélites, que la Pramac es la misma, lo único que cambia es el color y los mecánicos, que los mecánicos oficiales de Ducati están en Ducati y los de Pramac son los de Pramac, pero el resto es todo igual. Si hay una mejora, la llevan todos, si hay tal, por eso pagan la cantidad de dinero que pagan, así que veremos a ver cómo se desenvuelve Franco Morbidelli en esta situación. Y Franco Morbidelli fue uno de esos pilotos que ¿de dónde salió? Pues salió de la academia de Valentino Rossi, y de la academia de Valentino Rossi vamos a hablar. En este caso vamos a hablar del Moni VR, que abre sus puertas o abre sus miras, se expande y comenta que a partir de 2025 están dispuestos a fichar pilotos de fuera de la academia. Y esto es un movimiento que, como me gusta decir a mí en el podcast, tiene bastantes lecturas que podemos entender. En primer lugar, puede ser que el Moni VR se vaya a expandir y haya visto el éxito que ha tenido con Bezzecchi y con Marini y quiera ser un equipo que se sume a pelear por cosas como puede ser Gresini, como ha podido ser el propio Pramac. Puede ser también, no lo sé, que igual la cantera o los pilotos que vienen de la academia tengan quizá un menor talento y haya que buscar fuera, aunque viniendo de la academia de Rossi y todo el trabajo que hace, dudo que tenga un poco talento cualquier piloto que entra en la academia de Valentino Rossi, sobre todo con un mentor como él, pero sin duda es un paso que sorprende. No estaba escrito que para ser del Moni VR tenías que ser de la academia de Valentino, pero es un paso hacia adelante en el crecimiento de este equipo en MotoGP. A ver, no estaba escrito, pero estaba claro. Porque un equipo que se llama Moni VR46, un equipo que el propietario es Valentino Rossi, un equipo que toda la gente es de la academia, pues es raro que hubiera un piloto de fuera de la academia, y es más, no se ha dado ni se va a dar. El tema de que amplíen miras y ahora se pongan a buscar pilotos fuera de la academia, veremos hasta qué punto es cierto, veremos hasta qué punto lo consiguen o lo hacen, porque a mí se me hace complicado. Precisamente por este ambiente familiar que tiene el Moni VR46, esa academia de Valentino Rossi, que ha sido un poco lo que ha motivado que Bezzecchi se quede en el Moni VR, prefiera estar en el Moni VR antes que dar el salto al equipo Pramac para tener una moto oficial. No por el tema de la moto, no por nada, sino por querer quedarse con sus mecánicos, con la gente que ha trabajado durante estos años con él, y no querer dar ese cambio radical y tener que adaptarse de nuevo a una moto. Así que no creo que cambie mucho el tema de la academia, no creo que busquen ahora pilotos, quizás si sale alguna oportunidad muy, muy brusca y seguro que alguien dice, bueno, incluso Marc Márquez, aunque se lleve mal con Valentino, tal, pues bueno, no creo yo que se dé esa combinación de piloto de Marc Márquez en el Moni VR46, pero oye, veremos a ver qué pasa con esto, pero a mí sinceramente no me causa mucha sensación ni mucha expectación el decir que el equipo Moni VR46 va a buscar a sus pilotos fuera de la academia de Valentino, porque al final, salvo que Valentino salga del equipo, que creo que va a ser que no, va a estar difícil. Lo que sí que puede que salga es el Moni VR46 de Ducati. Veremos a ver si esto también se formaliza, si no, a partir de cuándo, a ver a qué marca se van, pero esta situación sí que la podemos ver o bien con el Moni VR46 o bien con el equipo Gresini. Y aquí pues ya diremos todos los rumores que hay de no, Marc Márquez que va a comprar el equipo para pasarlo en 2024 a KTM y hacer con el equipo lo que quieran. Bueno, esto creo que es la idea quizá más descabellada de todos los rumores que hay, que como hemos dicho, muchas veces las ideas más descabelladas terminan cuajando, pero yo sinceramente creo que no se va a dar esto de que Marc Márquez sea propietario del Gresini para luego cambiarlo a KTM o lo que sea. Yo creo que la cosa se va a mantener más o menos igual, que Marc Márquez se va a quedar en Honda y que veremos a ver si la temporada que viene la Honda, con esos cambios que ya hemos visto en los test de Misano, va para adelante o se queda donde está. Pues es que esto al final pues puede ser quizá que lo que ocurra es que al final el opuesto de primer piloto como tal en GP, aunque sí que hay jerarquía,
se lo puedas dar a un piloto de la academia y quizá rotes o mueves, experimentes con el segundo piloto y sea este el que salga fuera de la academia. Y es que al final quizá aquí se puede hacer una especie de paralelismo, quizá, o quizás se hayan dado cuenta en el Money, como le puede pasar quizá al Athletic de Bilbao. Es decir, que al final tú tengas una política muy clara de apostar por la casa, de apostar por pilotos que sean de dentro, que al igual que le pasa al Athletic de Bilbao, que siempre va a tener una limitación por esa tradición que tiene de fichar pilotos de la zona de País Vasco, igual el Moni VR entiende que va a haber un momento, quizá no ahora, quizá en 2025, le pueda generar esa limitación de decir o fichamos fuera o nos quedamos sin mercado o nos limitamos en el mercado. A ver, y es que es real esto y la comparación es perfecta con el Athletic de Bilbao. Es que cuando tú te limitas tantísimo la capacidad de fichar pilotos y te cierras a que solo los tenga la Academia Athletic Club, que si no nos van a funar desde aquí toda la gente futbolera. Bueno, que yo apenas soy futbolero y vamos, siempre será el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Ya está, no hay más. Pero bueno, en fin, que salvando las distancias y la comparación con el fútbol, es muy limitado y es muy contraproducente para un equipo el limitarse a esta situación. Que le dan forma y, como tú dices, le dan ese papel principal al piloto de la academia, también sinceramente lo vería injusto. Que reine los resultados de la pista y que reine lo que pasa encima de la moto. Así que, no sé, ya te digo que se me hace difícil de ver. También es verdad que la Academia de Valentino tiene una cantidad de pilotos bestial, todos con muchísimo talento, italianos y no italianos. Así que, bueno, veremos a ver esto, si se convierte en noticias y más allá de rumor o si se queda en un simple rumor. Pero bueno, yo ya te digo que lo veo complicado. Y también, hablando del futuro, tenemos también el futuro de MotoGP, que marca que puede llegar a un nuevo circuito que en primer lugar va a llegar a la WSBK, al campeonato de Superbikes, que es el circuito de Balaton en Hungría, y va a llegar el año que viene este circuito de Balaton a Superbikes y podría llegar en los próximos años a MotoGP, desde aquí, desde tratar de arrancarlo, como consejo, lo de homologar los circuitos primero y luego ya buscamos más, ¿vale? Eso de entrada. Que hay dos circuitos que por lo que sea, uno se nos ha caído y el otro a ver cómo está, a ver cómo está la cosa. Entonces, no demos 5 pasos, como todavía no hemos aprendido a gatear, aunque todavía son solo rumorologías. Sabemos que va a llegar para Superbikes, no sabemos si va a llegar para MotoGP, aunque tiene todo el sentido del mundo porque desde que perdimos hace unos años el Gran Premio de la República Checa de Brno, esa zona geográfica de Europa está huérfana de grandes premios y para nada es locura poner un Gran Premio de Hungría, explorando además un mercado nuevo. Efectivamente, y un poco aquí aprovechando ese tester que pueden ser el Mundial de Superbikes para abrir camino y ver si realmente es un circuito que da espectáculo y un circuito que puede merecer la pena incorporarlo al calendario de MotoGP. Pero como bien decimos, por favor, señores, que no tengamos que estar comentando esto la temporada que viene por otro circuito que quizá es regular, que tal, pero vamos, confiemos en que si ha incorporado el Mundial de Superbikes este circuito está ya requete visto y veremos a ver. Y también es verdad que, por ejemplo, el Mundial de Superbikes sigue yendo a la República Checa, pero no al circuito de Brno, y a mí la verdad que tampoco es un circuito que me disguste tanto el de Brno como el que va en las Superbikes. Así que bueno, ojalá que dentro de poco recuperemos la República Checa en el calendario, porque las rectas de Brno y esas curvas enlazadas donde hay que parar la moto, donde tienes que ir en bajada, tal, pues se me hacen bastante interesante de ver cómo irían las MotoGP de esta temporada y de las próximas en un circuito bastante técnico y bastante difícil de trazar para los pilotos. Pues este circuito de Balaton que va a llegar a Superbikes y que, ahora lo he dicho bien porque he dicho 4 o 5 nombres distintos, ahora efectivamente. Y hablando de circuitos, con este tema de los circuitos, ha habido mucha controversia desde el famoso accidente que por suerte, como dijimos, se quedó en nada de Pecco Bagnaia, con el circuito de Barcelona, si es seguro, si es inseguro.
si hay que hacer algo, si no hay que hacer algo. Y es... nos ha llegado una noticia con el circuito de Barcelona, que es el circuito que durante este año menos caídas ha tenido en todos los grandes premios que hay hasta ahora. Asterisco grande, como una catedral de grande, gigante, de metros de grande. Esto depende del contexto. Es decir, si hay una caída y se caen en la primera curva 17 motos, vas a tener una estadística complicada. O sea, que depende de lo que ocurra, depende de la lluvia, depende de los fenómenos meteorológicos, de la goma, de si hay un accidente o no, de cómo sea el Bastianini, accidente. cómo entra en la primera curva. Claro, o sea, al final, un circuito un año puede ser una caída y ser el circuito más inseguro de todos. Igual Portimao un año tiene 2 caídas, no digo que Portimao sea inseguro, pero es más difícil técnicamente que otros. O sea que este dato al final hay que cogerlo con muchísimas pinzas, pero nos deja entrever que entre todas las sesiones el circuito de Barcelona no es tan inseguro como se ha hecho parecer. A ver, yo sinceramente no le veo el circuito de Barcelona inseguro, y es más, con la incorporación de las Airfence y demás, pues creo que está todo bastante controlado, y un dato que así lo comprueba, tanto la calidad del asfalto como del trazado en general, es que se han visto muy pocas caídas. La carrera en la que menos, el fin de semana en el que menos caídas hemos tenido, o de los que menos, y que las caídas que ha habido no han sido por culpa del circuito, sino que Bastianini entró súper colado en la primera curva y encima fue la única lesión grave de todo el fin de semana, que el resto, pues el milagro de Pecco, que no terminó nada más que en golpes y en magulladuras, y el resto nada, el resto pudo seguir y pudo continuar sin ningún problema. Así que pues bueno, creo que hay circuitos que la situación de seguridad es más regular, por llamarlo de alguna forma, y que está más en entredicho, más en duda, que el circuito de Barcelona, que yo sinceramente no sé si es porque están haciendo una campaña para el circuito de Madrid de Fórmula 1, si ahora se quiere demonizar el circuito de Barcelona, pero a mí, yo me repito de nuevo que el circuito de Barcelona, el circuito de Montmeló, me parece uno de los que más historia tiene del mundial, tanto de motos como de coches, y que es una de las citas obligatorias para cualquier amante del motociclismo, que es lo que estamos hablando ahora, pero el motorsport en general. Creo que el circuito de Montmeló es bastante interesante, y por eso se hacen muchos test tanto de MotoGP como de Fórmula 1 en este circuito, porque engloba muchas situaciones para que sea un buen desarrollo del monoplaza o de la moto de cara a esas piezas que hay que encajar, a ese desarrollo de la temporada siguiente y demás. Así que no entiendo yo que se cuestione la seguridad del circuito de Montmeló. Y me puedes decir, sí, pero es que tuvimos el accidente fatal de Luis Salom hace unos años. Vale, te lo compro, pero es que no se ha repetido ni se ha dado ninguna situación más, y sinceramente yo recuerdo que mucha gente dijo que el accidente de Luis Salom era de lo más raro del mundo y que no se tenía que haber caído ahí, y que algo pasó raro. No se supo más después, no se comentó más, nadie ahondó más en el tema, pero esto es así. Así que yo no sé qué hay en contra del circuito de Montmeló, y que vamos, que los 47 minutos que llevamos de programa se nos quedan cortos para poner todas las críticas y comparar los pros y los contras que tiene el circuito de Montmeló. Pero bueno, a mí me gusta, y que se siga corriendo muchos años más ahí. No, yo creo simplemente que al final, cuando ocurre un accidente, sea más grave o menos grave, al final siempre te va a quedar la sensación de inseguridad o de desconfianza. Es decir, pues pasa como cuando te caes en bici o cuando conduces en el coche, siempre va a haber alguna zona que porque te haya pasado algo, porque en el examen no te haya gustado, o porque en las clases te haya dado más reparo. Por hablar de conducción, efectivamente, siempre dices, esta curva, esta zona, esta subida, esta bajada, esta ruta a tal pueblo, esta ruta a tal sitio, te genera inseguridad, que yo creo que es inseguridad. En este caso, usamos la palabra inseguridad de que el circuito es inseguro, que es inseguridad de que te genera esa desconfianza. Es normal, y creo que al final ese debate, al cabo de 1, de 2, de 3 años, o de menos, o de meses, se disipa, porque pasó 3/4 de lo mismo con Portimao cuando tuvo el accidente Paul,
¿Y es Portimao un circuito inseguro? No, hasta hace 2 días estábamos hablando de las cuestas, de las fotos de la moto sin tocar el suelo, de lo impresionante que es. Y bueno, desafortunadamente tienes un accidente en el que se da ese factor de suerte que en este caso tuvo, o de mala suerte, que podría haber acabado en un desenlace fatal, y te hace cuestionarte una cosa que no es. Sí, a ver, sí, totalmente, porque además el circuito de Portimao, pues bueno, ya se dijo que en ese punto donde se cayó Pol Espargaró sí que se había reclamado por parte de los pilotos que hubieran más medidas de seguridad, que hubiera un air fence puesto ahí, que faltaba, que no sé cuánto, y finalmente pues se dio. Sí, es verdad. Pero realmente es que te puede pasar en cualquier circuito, porque en el circuito de Misano falleció Soya Tomisawa y era Moto 2. Y el circuito es seguro, pero es que te caes, te quedas en medio de la pista y se acabó, como le pasó a Pecco en Barcelona, y no por esto el circuito es más o menos peligroso. Es que una caída y quedarte en medio de la pista es riesgo total de que llegue una moto por detrás y te lleve por delante. Y desde la lesión más mínima de una rotura de un hueso, de un tal, a una lesión fatal, como estamos comentando el caso de Soya Tomisawa, Marco Simoncelli, en fin, pues todos los pilotos que hemos perdido en los últimos años en circuitos. Pero es que esto es una suerte, esto es una lotería, y todos los pilotos corren sabiendo este riesgo que conlleva el montar en moto, y cualquier persona, porque esta mañana, sin ir más lejos, me he encontrado yo un accidente de una moto que un coche se la había llevado por delante en una rotonda. Es que el factor de la moto está ahí, y todos que nos montamos encima de una moto sabemos lo que conlleva y asumimos ese riesgo, y no hay que pensarlo mucho, porque al final, si no, no disfrutas de las dos ruedas, no disfrutas de la moto, y esto es así. Y cualquiera que haya pasado por este podcast, por alguno de nuestros episodios de entrevistas, o cualquiera que nos esté viendo, pues lo sabe que es así. Así que bueno, veremos a ver, pero yo creo que más la seguridad hay que ponerla en el tema de las motos, la potencia, la aerodinámica y demás, más que en los trazados y demás, porque hay circuitos que se pueden adaptar, pero hay circuitos que son los que son y no se pueden adaptar, y si no queremos perder muchos más circuitos, pues habrá que tomar alguna medida respecto al resto de cosas que sí se pueden modificar. Claro, es que al final, por hacer un repaso, ¿cuántas muertes tiene a sus espaldas el Gran Premio de Mónaco? Pocas. Y lo consideramos un circuito, quiero quitar la palabra peligroso, técnico, que se producen accidentes. ¿Cuánta dificultad tiene, por ejemplo, mismamente hablando de MotoGP? ¿Qué te puede pasar si haces un high side en el último sector de Sachsenring en la bajada? ¿A cuánta altura caes y a cuánta velocidad caes para que te hagas polvo a la espalda y la columna? Efectivamente. Y si quieres, podemos analizar así el Salao Corchos de Laguna, las cuestas de Portimao. A todo circuito se le puede sacar un factor de peligro y de riesgo, y más, como tú dices, con el factor de la moto, que siempre vas a ser el chasis tú al final. Efectivamente. Entonces al final, como decimos, no se puede medir el nivel de peligrosidad. Se puede medir como pasa en la India. Ese muro está a 10 metros. A 330, el cálculo que haces es que llegas hecho papilla al muro. No se corre. Pero lo que es el trazado normal, no se puede medir la peligrosidad, salvo que desafortunadamente un día pues pase algo. Efectivamente. Y así, aprovechando que nos vamos a sumar nosotros al carro de los movimientos en MotoGP, estos 3 minutitos apenas que nos quedan, un poquito menos, te digo, ¿para quién crees que es la moto libre de Gresini en MotoGP? ¿Crees que se va a mover Marc, o qué movimiento intuyes que va a pasar aquí en MotoGP? Porque esto está calentito y tenemos que terminar el programa por todo lo alto. Pues mira, esta semana me han preguntado si creo que Red Bull va a cambiar o no de cara al año que viene, y ahora me hacen la difícil pregunta de qué va a pasar con Marc. Yo voy a ser firme en lo que creía en los otros episodios, y voy a ser consecuente. Si me equivoco, luego lo diré, que creo que se va a mover a Gresini. Puede ser, y creo que son cosas del contrato y que podría ocurrir, pero es totalmente factible la otra opción. Yo me mojo y digo que quiero que se va a mover a Gresini, porque los pilotos de Moto2 han dicho que por una magia extraña les han cesado el contrato, es la única moto que queda libre, y a mí yo creo que cuando el río suena, agua lleva.
Está difícil, está difícil. Yo, y que así quede registrado en el vídeo, como he dicho, yo creo que Marc se queda en Honda y que esa moto de Gresini nos va a sorprender, ya sea por Joan Mir o ya sea por Quartararo, que estas opciones están un poco olvidadas, pero hay que recordar que cuando Alex Rins fichó por Yamaha, Joan Mir empezó a sonar su salida de Honda, su tal y demás, así que bueno, veremos en los próximos episodios cómo termina este culebrón. Pero lo triste dentro de todo esto, que nos divertimos mucho y nos lo pasamos bien, tanto nosotros como el resto de canales generando contenido con esto, veremos qué pasa, pero es triste que se esté hablando más de lo que pasa en los despachos que de lo que pasa dentro del asfalto encima de las motos. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, que yo creo que es un buen colofón para terminar esto. Que hagan sus apuestas, que nos dejen los espectadores en los comentarios lo que ellos piensan que va a pasar, a ver quién tiene razón. Pues de lo que pasa en los despachos y como tú dices, a lo que hay que darle verdaderamente importancia a lo importante, a lo que pase en la pista y lo que pase en este Gran Premio o lo que no pase, lo vamos a tener ¿dónde? En Tratar de Arrancarlo, pero eso será en el próximo episodio porque este llega a su fin, cruza la línea de meta, así que nos veremos en el próximo episodio, donde si no, en Twitch, en YouTube y en Kick. Y gracias a Digital Fly y Locura FM que os vamos a tener un día más a tratar de arrancarlo y efectivamente a David González y servidor Carlos Escobar. Así que hasta la próxima, a ver si hay un premio o no. Chao, chao.